Muy buenas tardes, nos encontramos en una sesión más de Cátedra Cosco y en esta oportunidad en verdad nos enorgullecemos en presentar a una expositora, a una persona de carrera, de solvencia para la República. Estamos hablando de la congresista de la República, Gladys Echaíz Núñez Ízaga. Ella, como congresista de la República, nos va a exponer su planteamiento sobre su visión de cómo cambiar el sistema de justicia, reformarlo, y va a exponer el tema Ley de Reforma Constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. La congresista Gladys Echaíz de Núñez Ízaga es una reconocida persona profesional, tuvo una brillante carrera en la Fiscalía del Perú y culminó dicha carrera siendo fiscal de la Nación. Ahora, por voluntad seguramente de un montón de seguidores, de un montón de admiradores, es congresista de la República y representa pues a la Nación. Nos enorgullecemos en presentar, sin más preámbulo, a la congresista Gladys Echaíz Núñez de Ízaga. Doctora, tenga usted muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Un fuerte abrazo desde el Cusco, nuestra admiración por ser una congresista de posiciones, una congresista de planteamientos, y entenderá que aquí en el Cusco tenemos mucho interés en conocer su proyecto para también poder difundirlo, poder discutirlo, poder complementarlo de repente y queda usted en el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, doctor Murillo. Muchas gracias a usted y a los demás señores vocales que me han honrado con esta invitación a efecto de conversar sobre un tema que yo considero, y seguramente muchos, de una gran importancia, porque para mí la justicia es el pilar de todo sistema democrático. La justicia tiene que ver con orden, tiene que ver con la seguridad, seguridad social, seguridad jurídica, y por tanto también con el desarrollo económico del país. La justicia tiene que ver con la confianza del pueblo, porque a través de sus decisiones se da seguridad, se legitima lo que la ley pueda dar u ofrecer, se hacen realidad los derechos que se encuentran garantizados en la Constitución, declarados en la Constitución y desarrollados en algunas leyes, pero efectivamente los gozamos, no, mientras los jueces no los declaren, no los hagan efectivos. En tal razón, habiendo transitado por muchos años dentro de las instituciones del sistema, y siempre había estado inquieta en las reuniones de trabajo, en las mesas de debate sobre la problemática de las instituciones del sistema, junto con colegas jueces de mis tiempos y con profesores universitarios, siempre llegábamos a la conclusión de que, bueno, pues habría la necesidad de reforzar un poco más nuestra capacitación y de internalizar en nosotros mismos esa convicción de, del contenido, del valor, de la trascendencia de la función que teníamos entre manos y que veníamos cumpliendo, de la responsabilidad que teníamos frente al país y frente a la ciudadanía en general, ¿no? De decir el derecho, de resolver esos conflictos intersubjetivos de intereses para devolverles la tranquilidad, para dar la paz a todos los ciudadanos. Eso nos hacía por momentos un poco pensar y decir, Dios santo, cuánta responsabilidad y qué poco analizamos esa responsabilidad. Bueno, el tiempo ha pasado, se han sucedido una serie de situaciones que no han sido necesariamente para mejorar en términos generales
sino que hemos ido un poco declinando, declinando y declinando, porque hay crisis institucional en muchos lugares y especialmente en la educación, en la formación académica de los profesionales, y eso tiene también una incidencia muy importante en, digamos, en la consolidación de esa formación, de esa preparación y de la conciencia que debemos tener como profesionales del rol que nos toca cumplir en cada una de las profesiones que nosotros escogemos. Visto esto y además analizadas las diversas encuestas, informes, la crítica, los medios de comunicación y todo lo que se viene dando, viendo la actuación de algunos colegas, eh, básicamente en mi institución, ya resultaba un poco doloroso, un poco, digamos, irresponsable de mi parte no tomar una decisión para por lo menos plasmar en un documento lo que yo creo que debe ser una reforma base para mejorar el sistema. ¿Y qué pasa indudablemente por la formación para el ingreso a la carrera de la capacitación permanente, pero una capacitación especializada y del perfeccionamiento para las instancias superiores, que no debe circunscribirse solamente al área jurídica, sino que también a la gestión, porque estando dentro de las instituciones, no solamente se resuelven casos, sino que llegado un momento, se es cabeza de alguno de los órganos, por ejemplo, de un despacho judicial o fiscal, que son corporativos, de una corte superior y luego a nivel nacional de la propia institución. Hay que gobernarla, pero nos enseñaron a gobernarla, nos enseñaron a gestionar. No, en mi caso yo tuve que estudiarlo aparte. Tuve que tomar cursos especializados en escuelas especializadas para conocer un poquito el manejo presupuestal y qué cosa era una cosa, la otra, cómo es el manejo de personal, las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, bueno, esos son más o menos los antecedentes que me llevaron a mí a involucrarme en este tema y porque me considero un poco comprometida, doblemente comprometida por el hecho, como les decía, de haber trabajado por más de 34 años, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Ahora que para eso es indudable que nosotros tenemos que dar una mirada hacia el pasado y también advertir que la problemática del sistema de administración de justicia no es de ahora, no es de ayer, es de siempre. Es un tema recurrente a lo largo de la historia, tanto así que se han dado una serie de reformas. Todas ellas han coincidido eh, en que el sistema, bueno, pues no se legitima a través de sus decisiones, la gente no se identifica con lo resuelto, porque se atribuyen actos de corrupción o comportamientos corruptos, manipulaciones políticas, amicalismo y también discriminación, ¿no? E incluso estas situaciones han sido el argumento fundamental para algunos golpistas. ¿Recuerdan ustedes ya en el año 68, Velasco Alvarado basó su golpe de Estado en la corrupción, en la desigualdad? Eh, el año 92, Fujimori, otro golpe de Estado, y el sustento de su golpe de su gobierno, eh, de facto, fue la corrupción judicial, y por ley destituyó a jueces y fiscales. Y se fueron dando una serie de reformas que, bueno, cambiaban de alguna manera lo que tradicionalmente se había dado.
Por ejemplo, hasta el año 71, nosotros podíamos ver que los nombramientos eran políticos, ya sea porque provenían de las gobernaciones o a propuesta del propio sistema, pero los elegía el Ejecutivo o el Congreso. Y los magistrados estaban dependiendo del político, cuyas oficinas se convertían casi en su segunda casa en busca de pedir el favor, un favor que se cobraba a lo largo de toda la vida. Por tanto, la politización era difícil de desterrarla. Eh, Probablemente habían algunos costos porque aparentemente luego se quería recuperar las inversiones y venían los actos de corrupción que eran muy, creo decir, conversados a veces hasta en voz alta y eran vergonzantes. Hasta que se llega ya en el año 71 el mismo Velasco, a través de un decreto supremo, crea el Consejo Nacional de Justicia, con la finalidad de que sea este organismo quien evalúe a los aspirantes a ser magistrados, jueces o fiscales y haga una propuesta para que el Ejecutivo, o sea, el gobierno, nombre. Así se funcionó en ese tiempo, después de haber, digamos, procedido a la destitución de más de un 50% de los titulares de las instituciones. Y así nos encuentra el año 79 y la Constitución recoge ese modelo, pero con la denominación de Consejo de la Magistratura, que estaba presidido por el fiscal de la Nación e integrado por dos vocales supremos, representantes de las universidades, de la Federación de Abogados que entonces existía y el Colegio de Abogados de Lima. Pero eso también sufrió serias críticas porque el Consejo elaboraba ternas, se volvió al sistema de ternas. Elaboraba ternas que enviaba el Ejecutivo para que sea el presidente de la República quien escoja en esa terna. Y la politización volvió al favor político. Y en caso de los supremos ya era lo máximo porque el presidente escogía y el Senado ratificaba. O sea, pasaban de un salón a otro y, y los magistrados pues eran sometidos a una serie de vejaciones, digo yo, en el sentido de tener que ir a pedir el favor de humillarse ante el político para conseguir una designación. Eso se corrige en el año 93, después del golpe del 92, y se dice no más elección política. Se queda el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ellos van a nombrar directamente. Y se le da la atribución también de la ratificación. Y alguna función, la función de administrativa de la disciplinaria, a propuesta del Consejo Ejecutivo o de la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, el tema fue así, fue la sociedad civil la que se incorporó, que decían que la sociedad civil era la garante de la transparencia, de la buena selección de magistrados, etcétera, etcétera. Pero no pasó el tiempo y si nosotros corremos al año 18 vamos a encontrar un retrato muy feo de lo que pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí a la frase de que, puesto que todo vale, nada vale, digamos, podría rotularse y colocarse en la puerta de esta institución, porque las pruebas salían, se vendían, los currículos se fabricaban, los favores estaban a la orden del día y hoy vemos audios donde se intercambian favores a cambio de nombramiento como si el cargo o la función de un juez fuera algo tan intrascendente en el país como para ponerlo en manos de profesionales no aptos, no idóneos para el ejercicio de la función. No tampoco puedo generalizar, porque hay profesionales muy destacados, honestos, correctos, dedicados y que entienden cuál es su misión y cuál
y seguramente tienen una visión de su institución. Pero lo malo es lo que trasciende, lo que de pronto se vuelve, se multiplica y las generaciones venideras adoptan lo fácil y no lo que corresponde porque es muy forzado, muy forzoso, digamos, muy eh, de mucha entrega. No hay horario, hay mucho trabajo, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que tomar conciencia de la búsqueda de la verdad. Eh, y esas cosas pues han ido deteriorando el sistema y ya de hace algunos años, por lo menos yo lo veía venir en mi institución y cuando salí pude ver que dos personas, por ejemplo, desafiaban la autoridad del titular. Y ese síndrome sirvió para ir deteriorando no solamente la imagen institucional, sino también la formación de las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? Yo creo que esto es producto de la mala formación o profesional, académica, de la mala formación en el sentido de que nadie les dijo lo que significa ser juez o fiscal. Nadie les habló de la forma que se le tiene que hacer conocer a un magistrado la responsabilidad que tiene frente a su país, frente a su familia incluso. Entonces volvimos, por lo menos volví la mirada atrás y dije, creo que debemos retomar el tema de la escuela de la magistratura, que ya era una propuesta de larga data. Porque miren ustedes, el modelo de Junta Nacional de Justicia, aunque no lo crean, data del 71, o sea que tiene medio siglo de vigencia. ¿Y acaso se solucionó el problema por el cual se implementó y se impuso ese modelo de selección de magistrados? No, al contrario, hemos vuelto casi al principio y peor que eso, porque entonces se hablaba, se decía, pero no teníamos la evidencia que ahora se hace pública y se transparenta en los medios de comunicación. Por lo tanto, resulta más dura, más galopante, más fuerte y lógico que afecta más la imagen misma de la institución. La debilita y con ello se debilita el sistema democrático del país, porque es la justicia el soporte mismo de esta democracia. Una justicia endeble, una justicia sin bases éticas y morales sólidas, no garantiza a ningún Estado, a ningún país, estabilidad, seguridad social ni seguridad jurídica. Y por tanto, lo único que puede avisorarse con una justicia efectuosa es un país en decadencia, un país pobre y un país en situaciones de degradación. Miren lo que dicen las encuestas actualmente sobre el sistema de justicia. El 63% de la población, dice el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, dice que el 63% en el 17 y en el 19 el 68% pensaba que los jueces eran corruptos. De acuerdo con el INEI, el año 2022, solo 14 personas confían en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Para Proética, en una encuesta nacional que se hizo en septiembre del 2022, digamos, lo que la gente considera que
es lo que más afecta en estos momentos al país, es la delincuencia en un 60% y la corrupción en un 57%, y que esta es generalizada, involucrando en ella a las instituciones del sistema de justicia. Ahora, que para algunos esto tiene que ver mucho con la provisionalidad. Se considera que ser provisional no es ser honesto. Yo diría que, no ser que ser provisional no puede confirmar si soy una persona idónea profesionalmente, porque nadie midió esta capacidad, pero valorativamente yo lo pongo en duda, porque el título no cambia valores. Si el provisional postula mañana y le dan la titularidad, ¿entonces se convirtió en bueno? Yo creo que no. Le consideraron que sí era apto para el cargo, pero no le pueden decir si él sigue siendo bueno, o si se convirtió en bueno, o si dejó de ser malo. Pero de acuerdo con este plan, por ejemplo, se considera parte grave de la crisis que de los 3.534 jueces a nivel nacional que tiene el Poder Judicial, solo 42% sean titulares. El 58%, de ese 58% restante, son 19% provisionales. Y el 39% son supernumerarios, o sea que son titulares en un cargo inferior y provisionales en el superior. Puede que esto incida en el tema de la corrupción, tal vez de alguna forma, porque a veces se premia el ascenso del amigo, o se hace el favor al amigo, o al conocido, o al del grupo, o al que coincide conmigo en alguna posición ideológica o en algún club social, no lo sé, y no necesariamente se asciende al que ha hecho méritos o que se le reconoce capacidad mayor que la que se requeriría para el cargo en el que está actualmente. ¿Por qué ocurre eso? Puede ser por las razones expuestas, o también puede ser porque no existe una evaluación del desempeño funcional por parte de las propias instituciones. Herramienta que sí sería válida e importante, sin embargo la maneja en este momento la Junta Nacional de Justicia, que le sirve a ella pero no le sirve a la institución. ¿Para qué le sirve? No lo sé, porque no creo que la tenga en cuenta al momento de la selección y nombramiento. Creo que la consideran solo para los efectos de la ratificación. Y así como esas, digamos, situaciones, podríamos seguir encontrando muchísimas más, que no solamente pueden ser advertidas por quienes estamos dentro del sistema, es decir, no sé si por todos. Creo que sí se advierte por por el sector preocupado, por aquellos que realmente tienen esa vocación de servicio y se formaron o fueron haciendo piel el cargo, la función, la responsabilidad de la administración de justicia. Y ellos coincidirán conmigo y estarán de acuerdo con, por ejemplo, en las recomendaciones, los estudios y propuestas de reforma que se han hecho desde el año 94, al año siguiente nomás, de que se dio la Constitución del 93. Imagínense, ¿eh? Recién se daba la Constitución, se creaba el Consejo de la Magistratura, pero ya se estaban haciendo estudios y propuestas para la reforma del sistema judicial o para la reestructuración de la Administración de Justicia. Así, mire, el Ministerio de Justicia en un documento que publicó Nuevas Perspectivas para la Reforma de la Administración de Justicia, consideraba que el problema básico y fundamental que tenía la justicia era la formación y capacitación de los magistrados. ¿Por qué?
porque no eran conscientes de la responsabilidad del cargo que estaban desempeñando, porque de pronto, sí pues, habían encontrado que postular era una oportunidad de trabajo para tener una remuneración, pero no necesariamente para incorporarse y servir a su pueblo desde ahí, prestando el servicio de decir el derecho o de decir la verdad en un conflicto cuando estuviera en disputa algo entre las partes, o de sancionar al delincuente como corresponde y de analizar bien si es o no culpable o de pronto inocente. Esa función tal vez la tomaron muy relativamente, bueno, y se sigue caminando en pos de cumplir los años para ascender, pero no necesariamente para sembrar esa semilla de la justicia que tanto demanda el pueblo. Justicia, dice, justicia, justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿Y por qué se sigue reclamando justicia si cada vez, digamos, se trata de incrementar el número de jueces o tratar de que las elecciones sean mejores o puestas en manos de personajes que se dice serán unos buenos electores? Bueno, ya el año 94 se dio esa recomendación. El 97, nuevamente, el plan estratégico de modernización del propio Poder Judicial. ¿Qué dice? La base de los problemas radica en la deficiente formación profesional. ¿Qué propone? Capacitación y la carrera judicial. En el 98, la Secretaría del Grupo Técnica del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema Nacional de Justicia, que va hasta el 2001, elaboró un documento Modernización del Sistema Nacional de Justicia con 8 ejes temáticos, que propuso la política y los programas de recursos humanos que involucró la selección, la formación y la capacitación. Luego, el 2003, el Acuerdo Nacional por la Justicia, que es lo que considera como política de Estado para el cambio estructural en el Poder Judicial, dice personal y recursos humanos, la enseñanza del derecho y la formación del magistrado. En el 2013, el SERIAJUS dice: la Comisión aprueba el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia el año 2004 y resalta la necesidad de la educación jurídica y la formación de los magistrados. Seguimos en el 2006, la Fundación Konrad Adenauer, que dicho sea de paso es la que me ha apoyado para hacer este trabajo de el proyecto de ley que he presentado. Y el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, IPES, plasmó en un libro titulado La reforma del sistema de justicia en el camino correcto, plasmó las falencias del sistema de selección y nombramiento y la falta de una etapa de formación preliminar para el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal. Así lo dijo. Luego, en el 2016, el Acuerdo Nacional de la Justicia entre el PJ, MP, CNM, Minjus y AMAC elaboraron el documento Contexto, Problemas y Justificación del Acuerdo Nacional por la Justicia y propusieron como eje temático principal de solución la capacitación, la formación y la selección de los magistrados. Finalmente, en el 2021, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia del año, creado el 2019 por ley 30.942, publicó su propuesta de política pública, concordante con lo opinado por el Poder Judicial, señalando en el objetivo prioritario número 5, fortalecer los recursos humanos de las instituciones y la creación de una escuela judicial. ¿Y qué propone este consejo? Que se asuma, se trate de acercarse al modelo de escuela de España, o sea, la escuela de Barcelona de España.
Eh, no podemos cerrar los ojos ante estas conclusiones de distintos grupos de trabajo, de personas que en diferentes momentos han hecho el análisis concienzudo y serio de lo que está pasando. Estando dentro de los magistrados serios, aquellos que sí son magistrados y son conscientes de lo que hacen y el deber que tienen frente al país, también piensan igual. He conversado con muchos y todos dicen eso es verdad. Yo cuando estaba en la institución, mm, ¿qué les puedo decir, no? A veces mandaban el apoyo, nombraban nuevos profesionales y alguna vez me dijeron, estoy enviando una junta que es magísteres, doctores, ¿no? Tenía cualquier cantidad de títulos. Yo, abogada, sencillamente en ese momento, le dije que bueno, oh sorpresa, pues había que empezar a enseñarle desde hacer un oficio y a leer el derecho, pero eran doctores. Y ahí fui tomando conciencia de la necesidad de reforzar la formación universitaria con una especializada para jueces y fiscales, tal cual se hace, por ejemplo, para un diplomático, a efecto de que sepa defender los intereses nacionales, o sea, consciente del rol que tiene que cumplir dentro del país, como el sacerdote, que encarna su fe a través de una formación sacerdotal de largos años, o el militar, que llega a estar dispuesto de entregar su vida por el país, luego de una formación en la que se internalizan ellos mismos el amor a la patria y su deber, el deber que está más allá incluso de la conservación de su propia vida. Ahora el magistrado creo que debe tener esa oportunidad de recibir la formación especializada que les haga tomar conciencia de qué es ser un magistrado, de cuál es su función en la sociedad, de cuál debe ser su visión de país, qué significa la independencia y la autonomía funcional. La autonomía responsable para evitar las arbitrariedades o los criterios caprichosos o antojadizos, bueno, de acuerdo al humor hepático del momento de algunos de los que ejercen la función jurisdiccional. O de pronto, para que no actuemos movidos por el corazón o por los sentimientos de amistad, de amor, o del otro lado, con el hígado, que nos haga equivocarnos y arrepentirnos más tarde. Entonces, ¿por qué no esa escuela? Creo que no solamente es necesario, sino que es un derecho de los magistrados, de que haya una escuela especializada para su formación a efecto de poderle exigir todo aquello que demanda el ejercicio de la función. Porque si a mí me nombran como si fuera a trabajar a una empresa cualquiera, y no tengo quien me va a guiar o a revisar mi trabajo, sino que de pronto yo misma soy el desde el primer día en que me senté. Y los errores que he cometido, bueno, pues los primeros errores tendrán una víctima, y eres el usuario. ¿Será justo eso? Yo creo que no. Hoy día apenas exigen 2, 4 años para ingresar a la carrera. Pues eso también ha cambiado con el tiempo. Yo ya atravesé algunas décadas en el ejercicio de la profesión y sin que nadie lo dijera o estuviera escrito, sabíamos que para intentar ingresar a la carrera judicial tendríamos que tener más de 10 años del ejercicio efectivo y eficaz y eficiente.
de la profesión, porque las cortes se encargaban de tener casi una visión de preselección de los abogados de sus distritos para ver más o menos quiénes tenían el perfil para acceder a los cargos. Y allí iban más o menos tratando de acercar a la justicia a través de las encargaturas de oficio a quienes consideraban los profesionales valiosos. Pero también eso se ha ido perdiendo. Ahora todo pasa por un examen, aprobar un examen escrito. eh, Seguramente un 80% es honesto, un 20%, según dicen, compran las pruebas. Y luego una entrevista que depende si fue conversada o no, para saber si efectivamente estamos ante un magistrado o ante un inmoral que pretende ingresar a la carrera con la finalidad de usarla a su favor o en servicio de, de terceros, ¿no? Pero no necesariamente para hacer resplandecer ese valor tan, tan escaso en estos momentos. Ahora, eh, ¿por qué la capacitación este, nos va a ayudar a nosotros a ser mejores? Yo creo que entender las cosas, internalizarnos en ellas, nos hace ser más comprensivos del problema, inclusive nos hace conocernos a nosotros mismos y tomar conciencia de lo que somos o no capaces de hacer. Si estamos o no en el camino correcto de lo que realmente podemos hacer, porque todos tenemos habilidades y destrezas, pero esas habilidades y destrezas pueden encajar en diferentes lugares, no necesariamente en un sitio. Y podríamos entender que la justicia no es un puesto de trabajo donde voy a ganar un sueldo, sino que sí me van a pagar un sueldo, pero por cumplir una función básica y elemental dentro del país. Y que para eso yo debo ser independiente y autónomo, pero como les decía antes, con una autonomía responsable. Que la independencia me va a permitir a mí resolver conforme a la ley, a los actuados, a las pruebas que aporten las partes y en razón de hecho, y con el mayor humanismo y comprensión del tema, con una adecuada lectura, entendimiento y comprensión de lo que hay en ese expediente, poder tomar una decisión que seguramente será valorada y legitimada con la anuencia de los propios usuarios, porque reconocerán que esa decisión es la que correspondía. Eh, ¿Por qué la escuela es necesaria para eso? ¿Por qué en dónde más? ¿Acaso en la universidad alguna vez nos han hablado qué significa ser juez? ¿Acaso nos han hablado qué significa, no sé, dar una sentencia bien o mal? ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión errada? ¿Acaso no nos han dicho que por una omisión o negligencia podríamos ser hasta causantes de la muerte, que podríamos destruir honras, nombres y dignidades de las personas? ¿Acaso nos enseñaron eso? No, al contrario, ¿qué es lo que se dice? Vamos a hacer la práctica del derecho. Quiero que me hagan una sentencia, en este caso A contra B, en el sentido favorable a A. Y luego me dice, ahora vamos a hacer otra, pero del mismo caso, pero favorable a B. ¿De qué me están enseñando ahí? No me están enseñando a hacer lo correcto, sino a buscar razonamientos para justificar una decisión a favor de la parte que yo quiera o me interese.
Eso no es formar a un magistrado. Porque es necesaria la escuela porque el actual sistema de selección que tiene, como le decía, más de medio siglo, ha fracasado. Sigue subsistiendo la corrupción, la politización, el descontento, la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica. Somos un país rico, tenemos muchas potencialidades, pero ¿por qué no hay más inversión? ¿Sabían ustedes que los inversores extranjeros, antes de venir a un país, llaman al estudio jurídico de su preferencia para consultarles si hay seguridad jurídica en el país? Pregúntenle a los abogados lo que responden. Por eso es que no hay mayor inversión en el país, porque si lo hubiera, habría más fuentes de trabajo y tal vez la pobreza sería menor que la que hoy existe. Miren, esa es también parte de la responsabilidad de los magistrados. Ponen su cuota de incidencia en el no progreso de un país. ¿Por qué es importante la escuela? Porque la justicia es un valor, como le decía, que debe internalizarse en el magistrado para hacer de ella un apostolado, porque eso es la justicia, un apostolado. Porque la mística que demanda el ejercicio de la función jurisdiccional solo se puede lograr a través de un centro de formación especializado que no solamente forme académicamente a los postulantes, sino que moldee su carácter, sus actitudes y aptitudes e internalice la debida comprensión del valor justicia y su determinante incidencia en el todo del país. Porque una escuela de formación especializada brinda en el proceso de formación un mismo conocimiento, la enseñanza de dos valores desde esa visión de la justicia, del valor justicia. Una institución identificada y desarrollada bajo esos moldes y parámetros lograrán el perfil que se busca para el cargo de un profesional del derecho eh, apto para ejercer la función, ya sea judicial o fiscal. Porque mire, sabrá diferenciar entre la formación de un juez y de un fiscal, porque el fiscal tiene que tener habilidades adicionales, porque tienen que enseñarle la teoría de las decisiones, porque se enfrenta en el campo al problema y en el momento tiene que tomar una decisión y esa no está escrita en ningún código. Y la decisión que tome debe ser correcta para evitar errores, porque debe tener la seguridad del caso y liderazgo para conducir desde el comienzo. Por tanto, la formación debe ser especializada según carrera que se escoja. No es lo mismo formar a un juez que formar a un fiscal. El fiscal demanda mayores exigencias, no solamente la transversal que puede ser el conocimiento de la ley, a la cual se debe llegar después de haber enseñado o de haber orientado, si se quiere, hacia el conocimiento de la Constitución, porque todas las leyes son leyes de desarrollo constitucional. Y hemos visto en los últimos tiempos qué difícil se les hace entender una sencilla norma de la Constitución, porque no conocen la teoría del Estado, porque no conocen la teoría política, porque desconocen qué cosa es la teoría del poder. Esas son las cosas que deben enseñársela a un magistrado para que entienda cuál es su función, cuál es su rol en un Estado de Derecho. Porque la escuela de la magistratura que nosotros proponemos debe ir acompañada de la eliminación de la ratificación, por ejemplo, porque la ratificación
atenta contra la independencia funcional, contra la autonomía funcional. ¿Cómo es que yo tengo que depender de un tercero en la medición, en el desempeño de mi función? Ese tercero que me está midiendo y que mañana pasado va a ser usuario de mi despacho. ¿Cómo es que me va a ratificar alguien que fue parte o contraparte en un proceso? De ninguna manera. Y porque además habrá que enseñar a evaluar el desempeño funcional que debe ser efectuado por la propia institución, no por un tercero. Porque ¿quién es el que planifica o determina el horizonte hacia el cual se dirigen? ¿Quién es el que sabe hacia dónde van? ¿Cuáles son sus planes, sus proyectos? ¿Cuáles son sus metas inmediatas, sus objetivos más largos? Y al final, ¿cuál es su visión de institución? ¿Cómo planifico el desarrollo de esos pasos a dar en el crecimiento y reforzamiento institucional si yo no evalúo el desempeño? Si no sé si efectivamente están caminando por el rumbo que se les ha trazado, si es que se trazó. ¿Y cuál es la planificación que hace ese tercero hacia una institución que es autónoma e independiente? Caramba, y su autonomía y su independencia. Está bien, fue técnicamente correcto, fue constitucionalmente correcto que así fuera. No lo fue, pero nadie dijo nada. Hoy alzan la voz algunos. Pareciera escuela no. No porque saben que el día que tengan jueces en general capacitados y realmente independientes y autónomos y capaces de consolidar la unión, de hacer la fuerza para imponerse como tales y hacer de la justicia lo que debería hacer, saben que no podrán manipularla, que no habrá fortaleza o fuerza o poder alguno que los doblegue. Por eso es que no quieren algunos, porque consideran que al grupo yo lo puedo doblegar a 5, a 7, a 9, sí los puedo manejar. Pero una escuela donde hay tanto profesor, donde quien va a decidir o finalmente quien se va a calificar es el propio alumno y no quien la dirija, como han dicho algunos, entonces hay temor, ¿verdad? Eso preocupa, pero sí quedó entendida por muchos jueces que están muy entusiasmados, incluso ahora me decían en la apertura del año judicial, ¿cuándo va a salir la escuela? ¿Cuándo va a salir la escuela? Me decían varios supremos. Entonces yo decía, lo miraba a mis colegas que estaban ahí, yo les decía, bueno, de ellos depende, ¿no? Bueno, ahora yo les digo que lo que yo sostengo acerca de la independencia, autonomía, en el sentido de que ésta está en relación directa con la formación profesional, no solo nace de la experiencia vivida, sino también de recoger la que se ha plasmado en los principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura adoptadas por las Naciones Unidas en 1985, por los textos del Consejo de Europa de 1994, por la Carta Europea del Estatuto de los Jueces de 1998 y por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del año 2000, para quienes el sistema de justicia es el llamado a dar y consolidar seguridad, seguridad social y seguridad jurídica, porque eh, la independencia, la eficiencia y la probidad de los magistrados debidamente capacitados son garantía.
y garantía de la efectividad de estas exigencias nacionales. Ahora, jueces independientes, eficientes y probos nos van a garantizar efectivamente orden, confianza, transparencia y seguridad en términos generales. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, viste este preámbulo, digamos así, yo les diré que en base a todo esto y bueno, y algunas otras cosas más, que podríamos desarrollarla si quieren tema por tema en otra oportunidad, un poco más de detalle. Se elaboró este proyecto de ley que en términos generales crea la Escuela de la Magistratura con la obligación de formar para el ingreso por 2 años, cumplidos los cuales, y luego de haberse elaborado el cuadro de méritos durante estos 2 años, quienes ocupen los primeros puestos irán ocupando los cargos provisionales que tengan, los cargos que no tengan titulares, y lo harán en condición de provisionales. Estarán por un lapso de 6 meses bajo la supervisión de un juez titular responsable que debe designar la Corte y quien dará el informe, digamos, de aptitud, de estar en condiciones de ocupar el cargo. Con este certificado de aptitud para el ejercicio de la función, la escuela otorgará el título de juez o de fiscal. Una vez que se ingrese a la carrera, entonces comenzará la evaluación del desempeño. Una evaluación que debe servir, que debe partir, digamos, por medir resultados entre pares, entre iguales, entre juzgados de la misma especialidad, cómo maneja la carga, cómo pudo avanzar el de acá con el mismo personal, por qué la diferencia, por qué no avanzó, qué es lo que pasó. Bueno, hay una serie de situaciones que irán midiendo ya a lo largo del tiempo. Luego, ya no será entre los mismos jueces de especialidades, sino entre los de todo el distrito judicial. Eso les servirá para que al momento que quieran ascender y luego de que hagan su curso de capacitación, se evalúe con ese resultado, que desde luego estará plasmado en otro cuadro de méritos institucional, que aunado a los informes de control interno servirá para decir si efectivamente esta es la persona que meritoriamente le corresponde ascender al cargo inmediato superior porque se la ganó, porque demostró que es eficiente, que es capaz y que, bueno, ha demostrado que sabe gestionar, que sabe conducir su despacho, que no tiene quejas o que teniéndolas son infundadas o que habiendo sido fundadas, bueno, no son trascendentes ni pueden dañar una carrera profesional. Eh, Así sucesivamente, conforme se va ascendiendo, la formación debe ser más profunda, más especializada eh, y más exigente. Debe llevar al magistrado a la perfección. Y aquí quiero detenerme para decir, porque muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Y a los supremos quién nos va a preparar? Miren, en las escuelas que existen actualmente, hay la obligación del ingreso, de la formación para el ingreso, pero la capacitación durante ya el curso de la carrera es facultativa. Hoy, en este momento, se ha hecho un estudio, una evaluación, un análisis de la situación en vista de que la calidad de los magistrados, del trabajo de los magistrados ha ido descendiendo y no se explicaban por qué. Entonces se han dado cuenta de que como era facultativa, unos sí y otros no hacían esa capacitación. Y han llegado a la conclusión de que tienen que modificar sus estatutos internos para convertirla en obligatoria y que inclusive esta capacitación obligatoria debe ser para los magistrados de la Corte Suprema.
quienes por haber llegado al último escaño, sí, pues, escaño en la carrera, ya son autosuficientes y capaces de generar ejecutoria, bueno, y decidir de manera vinculante hacia abajo. Pues no, señor, han dicho, y eso está escrito, incluso pueden verificarlo en el libro blanco de la Escuela de Barcelona de España, donde podemos encontrar una serie de recomendaciones que pueden ser útiles para quienes mañana conduzcan la escuela que yo espero que la hagan, de llegar a plasmarse en la realidad, que lo hagan con el mismo entusiasmo, con la misma responsabilidad y entendimiento del problema y sobre todo de su finalidad, porque sobre sus hombros va a recaer esa responsabilidad. Y que quienes logren acceder al ingreso y adentro vayan formándose y capacitándose, se conviertan, como dijeron algunos peyorativamente, en una élite. Sí, pues, será una élite del conocimiento, élite que se merece el país, para que la justicia esté en manos de los mejores, para que sean realmente remunerados de la manera tan especial que se les remunera, porque cumplen cabalmente la función que se les ha encomendado, porque habrá justicia en el país, porque ya no habrá desigualdad, porque no habrá necesidad de los estereotipos, ni de estar inclinando la balanza para darle al desigual más que al que consideran con más posibilidades, que lo único que estamos haciendo es generar más desigualdad, más resentimientos, más desorden. Nos estamos convirtiendo en reproductores de ideas y pensamientos externos. Importamos todo lo que nos venden porque no somos capaces de crear, de sembrar semillas y cultivarlas en tierra propia, de más bien generar políticas del ser y hacer de las cosas para mejorar desde aquí, con nuestros propios problemas, con nuestros propios recursos, de acuerdo a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad, a nuestros usos y costumbres, no a las ajenas. Y yo no puedo hacer lo que hacen los otros porque yo no sé cómo es su vida. Yo no sé cuáles son sus valores, pero sí conozco los de mi tierra y sé lo que quiero para mis hijos. Entonces, si los magistrados van a ser formados de esta manera y seguramente habrán intercambios con otras universidades, y Dios quiera se convierta la Escuela del Perú de llegar a crearse en la Escuela de la América, para que desde aquí, como otrora lo fuera el incanato, irradiemos la cultura jurídica y la cultura de paz hacia toda la América. Esa es la idea. Mayores detalles los podemos conversar y se los podemos explicar en términos generales. Me olvidé de hablarles del órgano de control que están haciendo o nacería como un órgano colegiado, para evitar que sea una sola persona la que decida y por qué además. Este, un supremo contra otro supremo, como que no hay equivalencia. Vamos a hacer el colegiado, al igual que ahora un colegiado investiga a los supremos, habrá un colegiado de control interno que investigue también a los supremos. Y que será su primo entre pares, pero serán autónomas e independientes para que no haya problemas de desencuentros o de fisuras. Tratamos de encontrar el equilibrio a todo, pero también estamos aptos y abiertos a recibir sugerencias, recomendaciones, ya que todavía no se aprobó el proyecto definitivo y es posible introducir algunos cambios para reforzar
lo básico que contiene ese proyecto y saber colocar lo que va en la Constitución y lo que debe ir en la ley orgánica, que esa es una de las debilidades que hemos encontrado, como por ejemplo el tema de que si se pagará, no se pagará la remuneración, cuál será. Eso dejémoslo para la ley del desarrollo. Al igual que la edad límite, que unos dicen que debe ser que se cese hasta los 70, otros 75, etcétera, etcétera, que la ley orgánica lo decidamos de común acuerdo y conversando con los propios interesados. Por lo demás, los términos genéricos son esos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Chaiz, en principio, muy agradecidos por su exposición, por habernos explicado en qué sentido y sobre qué bases reposa su iniciativa legislativa sobre el sistema de justicia. Debo rescatar que, o debo resaltar que su propuesta se apoya bastante en el tema de la capacitación. En algún momento la Academia de la Magistratura representaba eso desde una perspectiva en que para ser magistrado había que haber transitado por la Academia de la Magistratura, pero tantos movimientos hubo que finalmente no era ya requisito transitar por la Academia de la Magistratura. Entonces, experiencias de ese tipo se han tenido, pero también ha habido un retroceso en ese aspecto. También creo que debemos incidir en que la preparación para ser fiscal es una preparación totalmente distinta para ser juez, ¿no? Totalmente distinta para ser juez. Aquí yo, doctora, quiero hacer un paréntesis para luego dar algún nivel de participación a los asistentes. Es el siguiente, doctora, cuando se dio la Constitución de 1979 y que entró en vigencia en el 80, a ese entonces el Ministerio Público formaba parte del Poder Judicial, ¿no? Formaba parte del Poder Judicial. A partir de, Hasta. claro, y a partir de 1980, con la Constitución de 79, se crea este órgano constitucionalmente autónomo, la Fiscalía de la Nación. Pero curiosamente, es como si hubiésemos cortado una torta, ¿no? Y hubiésemos separado únicamente con los mismos estratos de una estructura para juzgar y se escinde, se corta una estructura para la investigación del delito y para cumplir el fin constitucionalmente previsto para la Constitución. Ahí, por ejemplo, y sigo en el paréntesis, no solamente marca la diferencia entre tener que capacitar a alguien del Poder Judicial y a alguien del Ministerio Público, sino que creo que esas estructuras, la estructura puntualmente del Ministerio Público, no responde a las necesidades actuales que demanda enfrentarse a los niveles de criminalidad en lo que estamos, ¿no? Y entonces estamos más enfrascados en cómo hay problemas internos en el Ministerio Público, pero precisamente es por una jerarquía que no debiera ser tal, o sea, no debiera ser tal. Ese también creo que es un tema que hay que seriamente abordar siempre desde la perspectiva que usted ha notado de la capacitación. Pero yo creo que el origen es ese, que creo que el Ministerio Público debiera hacerse una auténtica reforma y cambiar su estructura y no continuar con la que se llevó del Poder Judicial, fiscales provinciales, fiscales superiores, fiscales supremos. Yo he sido en algún momento en Quillabamba miembro de una sala mixta y que veía temas penales y he sido testigo de cómo la entrega de posta del fiscal provincial que estaba investigando el delito a un fiscal superior para presentar el caso en sala, a veces el fiscal superior no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Precisamente por esa estructura de respetar cuando el fiscal provincial debiera llevar el caso hasta el final, como lo hace una parte, va con su caso hasta la Corte Suprema, el fiscal debiera hacer lo propio. En esa lógica no se entiende la existencia de fiscales superiores y fiscales supremos, ¿no? Supremos. Incluso, doctora, no me va a dejar mentir, o de repente si estoy equivocado me lo dice, pero muchas veces los fiscales adjuntos son los que conocen más el caso que un fiscal titular. Y siempre es bueno recordar, doctora Chaiz, que cuando empezó el juicio a Fujimori, ¿quién era el fiscal del caso? El fiscal Peláez Bardales, me parece que es, ¿no? Pero empezó mal en el juicio llamándolo al señor presidente, y no ataba ni desataba en el caso. Quien termina
asumiendo la posición de la fiscalía en un caso tan importante, era el fiscal adjunto, el doctor que se hizo muy famoso. Guillén, Claro, Guillén. eso, doctora, me demuestra que la estructura del poder del Ministerio Público está mal, doctora. Y ahí hay que repensar y está ligado mucho a que habría que hacer algo ahí antes de capacitar a unos personajes que están en una estructura que no responden. El crimen está organizado, mientras que el Ministerio Público está desorganizado y con sus serios problemas, ¿no? Cierro el paréntesis, doctora, porque quería de todas maneras alcanzarle esa reflexión. Yo comparto su idea, doctora, de que debiéramos tener una escuela de la magistratura, cual una escuela de la diplomacia, ¿no? De manera que uno se forma, ya, uno, porque quiero ir por esta rama, porque tengo la vocación de querer ser juez, y entonces me capacito para ser juez. Pero no es que termino la universidad yo y decido ser juez, ¿no? Y yo he sido abogado, doctora, 12 años de mi vida, y a los 13 años recién postulé a la magistratura. Postular son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una es la mentalidad del abogado y otra es la mentalidad del juzgador. Eso me comprueba y hace que coincida con usted que necesitamos que haya una formación sólida de la magistratura basada en alguien que realmente quiera hacerlo y que no encuentre, pues, ya me meteré de juez, pues, ¿no? Sin formación académica, sin formación previa, sin valores, sin principios y sin entender muchas cosas. Entonces yo creo que ahí, doctora, yo personalmente coincido con usted en este proyecto. Bien, doctora, de mi parte le voy a hacer una pregunta. Tenemos entendido que en el Congreso de la República se ha formado a raíz de una moción, se ha formado una comisión para presentar en un plazo determinado propuestas de la reforma del sistema de justicia, ¿no? Y en la exposición de motivos de esa moción se dice que el Congreso ha pedido la opinión de diversas instituciones, etcétera, y nadie hizo llegar su opinión, y entonces, bueno, eso justifica un poco que, bueno, lo haremos nosotros. ¿Cómo se está engarzando esto o cómo va a funcionar esto, doctora, de acuerdo con el proyecto que usted tiene? ¿Esto forma parte? ¿Se puede trabajar en forma conjunta? ¿Qué debemos esperar, doctora, de este tema? Porque su proyecto, me dice usted, me informaba fuera de cámaras, of the records, que estábamos con una reconsideración suya para que vuelva al Pleno y se debata, ¿verdad? Entonces, y también tenemos esta moción. Nosotros los magistrados que estamos conscientes de que tenemos problemas en nuestro sistema, andamos preocupados por estas cosas y quisiera preguntarle principalmente eso, doctora, esta moción que dio lugar a la formación de una comisión y el estado actual de su proyecto, doctora. Bien, doctor. Mire, eh, usted no deja de tener razón en el tema de la fiscalía, pero este es algo que ya nosotros lo habíamos advertido desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Por eso es que se reestructuraron los despachos formándose corporativos, con la finalidad de que estos despachos estuvieran formados por gente, por los noveles que recién entraban, por gente con experiencia mediana y con gente muy experimentada, y que ahí en estos despachos corporativos se debatan los temas, se definan las hipótesis de trabajo y se vaya orientando para un poco ir haciendo de escuela, de formación para los nuevos y de reforzamiento para aquellos que todavía les faltaba. Pero ahí debía participar el superior. ¿Para qué? Para que vaya conociendo la causa y una vez que llegue a la vía apelación, porque esa es la estructura que nosotros tenemos de proceso, conozca del tema y no se vaya, digamos, sabiendo nada, ya que los plazos son muy cortos como para poder entrar al conocimiento profundo de una investigación, salvo que tenga a alguien del despacho corporativo a su lado que le vaya orientando o diciendo cómo está el tema. Sin embargo, mire usted la falta de formación, la falta de entendimiento por quienes tuvieron que después tomar la posta y seguir, digamos, reforzando estos despachos, trajo más bien un poco que la desorganización no se entendió y se volvió casi al despacho unipersonal.
con un equipo de gente, mi adjunto, mi asistente, mío, pues todos son propietarios de todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que, en la escuela se tendrá que enseñar, que formar, y por eso yo le hablaba de los liderazgos, de las formas de preparar en gestión, tanto en uno como en otro, una y otra institución, porque quien sabe gestionar, sabe adecuar las cosas al momento. Por ejemplo, si ahora yo trabajo con una organización criminal, ¿cómo voy a trabajar con una persona? Tengo que poner un equipo de gente y esa gente tiene que ser móvil. Tengo que poner, según el tipo de organización, tengo que poner un despacho donde haya algún experto, dependiendo de la especialidad de la organización, vamos a llamarle así, ¿no? Que sea, por ejemplo, un experto en armas, que sea un experto en drogas, que sea un experto en, o sea, en informática, en cosas como estas, para que le va, de otro lado, ¿a qué saben los penales, los especialistas en penal? De la ley de los procesos de licitación pública. No saben nada y cometen una serie de errores. Por eso es que debía incorporarse a un especialista en el tema para que vaya a trabajar. Y así pues sucesivamente debería haber especialistas en cada una de las cosas para que les vayan ayudando en tanto se vaya creando una escuela que los forme, los capacite en todas y cada una de esas cosas, y a fin de evitar esas injusticias. Pero yo espero que logre entenderse el tema algún día y que la escuela los ayude, porque así como están las cosas ahora, difícilmente se hará. Ninguna de esas personas de las actuales están formadas en gestión y, y esto no sé hasta dónde llegue sus conocimientos en sus propias especialidades. Por lo que veo públicamente, hay problemas muy grandes en esa materia. Ahora, en cuanto el otro tema era, el proyecto de ley. El proyecto de ley se puso a debate en el Pleno, pero surgió, digamos, un tema que no querían que se vea en esta legislatura. No sé si por interés político o por algún, no sé, qué había habido ahí. Prefiero no especular en lo que se dice. Y se buscaba una sin razón para que, que se demore un poco más. Y encontraron de que en esta legislatura se había propuesto una reforma en cuanto al sistema electoral, que era la modificación del tiempo de duración del cargo del jefe de la OMPE y de la RENIE. Y como este proyecto de alguna manera tiene que ver con estas dos instituciones, por cuanto a ellos los elige la Junta Nacional de Justicia, y había que ver quién los va a elegir dado que ya no existiría, y se había propuesto, por mi parte, yo propuse que sea el Jurado Nacional de Elecciones en pleno, pero la comisión dijo que sea el Senado. Perfecto. Entonces dijeron, bueno, pero no podemos hacer en una misma legislatura dos reformas de las normas al mismo tiempo. Así es que es mejor que regrese a comisión para que se vea este tema y después lo debatimos en el pleno. Yo he presentado una reconsideración a efecto de que se vea de que no hay contraposición entre las dos normas, que una se trata del plazo de duración del periodo de jefatura y el otro tiene que ver con quién elige. Y que por tanto no había ningún problema ni incidencia en el tema y que bien podría someterse a debate y votación. Yo espero de que se cae fundada esa reconsideración o en todo caso de bajar a la comisión, se vea inmediatamente y vuelva a subir para volverlo a tratar. Otra cosa que se decía era que recién había asumido una nueva junta y que bueno, había que darle la oportunidad. Lo cual me lleva a decir, ni si los políticos, si es que así se llaman ahora políticos, no entienden no entienden qué cosa es un sistema de selección de magistrados, no entienden que medio siglo de aplicarse un sistema todavía dicen que es nuevo, o que el sistema se vuelve nuevo cuando se cambian las personas. Simple y llanamente no funciona. Han habido excelentes personas en la Junta Nacional de Justicia.
brillantes ex magistrados. Pero mire dónde hemos llegado. Entonces hay que cambiar el modelo. Ya fracasó. Aquí no es de Juan, de Pedro, de Pablo, no sé. Nadie es Dios para saber a quién tengo delante. Si efectivamente es una persona que siente, quiere y vive la justicia o la entiende, o sencillamente es alguien que quiere trabajar por un sueldo, por lo tanto, no le interesa el valor que va a tratar de internalizar en su vida, sino lo patrimonial, una forma de vida, cosa que desde ahí ya lo descalifica, ¿verdad? Porque no porque fracasé en el ejercicio libre, tengo que venir y reciclarme en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, porque son instituciones para los mejores, no para aquellos que fracasaron en el ejercicio de la profesión. Antes, como usted bien lo decía, exitosos abogados, después de largos años de profesión, renunciaban a todo lo que ganaban en el ejercicio libre para ir a ganar una miseria. ¿Recuerda, doctor? ¿Cuánto se ganaba? 400, después 500, después 1000 soles, ¿verdad? O sea que no era por el sueldo, era por la convicción. Bueno, ya yo estuve fuera, yo decía, bueno, yo veo las cosas delante del escritorio así, ¿cómo serán detrás, no? Yo critico, a ver, ¿qué voy a hacer dentro? ¿Qué puedo hacer yo dentro del sistema para que regir lo que desde afuera critico? Y así renunciando al éxito profesional, uno entraba a la carrera. Pero hoy día, bueno, difícilmente sucede eso, ¿no? Tanto que los abogados exitosos ni siquiera quieren saber nada de la justicia, porque bueno, ganan muy bien afuera y no están en condiciones ni quieren renunciar a lo que ganan. Todo se ha vuelto patrimonial y ahí tenemos un grave problema, porque lo material se contrapone con los valores que defiende, sostiene y aspira a ser vigente y a darle vida en la justicia. Ahí hay un tema. Así que son dos cosas, como le digo, yo espero que en esta legislatura salga de una vez este proyecto. Y en la otra comisión que se ha formado y por la cual me preguntaba, eh, surgió 2 horas antes de que entre a debate el tema del proyecto de ley. Y la única misión que tuvo, y soy honesta en decirlo, fue evitar que se vea en el Pleno el proyecto de ley de la carrera por un sector del Congreso. Bueno, fue una decisión política. Sí, se ha armado muy bien una exposición de motivos, pero de qué reforma van a hacer? Primero tendríamos que tener la base constitucional para luego desde ahí desarrollarlo, ¿verdad? Tendríamos que hacer las leyes orgánicas, revisar la misma estructura orgánica de las instituciones tal cual usted lo recomienda en este momento respecto del Ministerio Público, por ejemplo. Eso nos demanda tiempo, ensayar, mirar cómo funcionan los otros ministerios públicos de los otros países, cuál es el que ha dado mejores resultados. ¿Por qué, por ejemplo, el Ministerio Público tiene por función la prevención y hasta dónde funciona la prevención en el Ministerio Público? ¿Por qué se dejó de trabajar preventivamente para dedicarse exclusivamente al área penal? Si antes también el Ministerio Público veía temas civiles, veía contencioso administrativo, veía temas constitucionales, ¿por qué se fue reduciendo para reducirse solo al penal? ¿Es que acaso los valores institucionales, el interés público tutelado por la ley, el interés jurídico, solamente está en el penal? ¿Dónde está la familia? ¿El interés público también no está en el contencioso administrativo? ¿Acaso uno de los más grandes abusivos con la gente trabajadora no es el Estado?
Entonces, ¿quién defiende los intereses de la sociedad frente a ese poder del Estado? ¿Y quién lo defiende ante el poder político, ante el sistema judicial? Así como se defiende a la sociedad en juicio, así se debería defender también los derechos laborales de los de los más indefensos. Así, cosas como esas se han ido dejando hacer, se han ido dejando hacer. Y ahora estamos en este tema. Vamos a ver si por lo menos se forman buenos fiscales penales, que sean estrategas, que sepan elaborar hipótesis de trabajo, que sean líderes, líder que conduzca una investigación, que se sepa parar en juicio, que sepa presentarse, que domine la oralidad, un conjunto de cosas y bueno, y que tenga pues capacidad para poder manejar equipos corporativos que además en este momento y ya desde hace buen rato funciona en la defensa privada. La defensa privada funciona con los corporativos. ¿Por qué nosotros estamos todavía en la época de la carreta y queremos volver a ella? Entonces, hay que caminar hacia adelante, tratando de adecuarnos a las circunstancias. Y es más, aquí hay que ponerse a trabajar porque la inteligencia artificial nos va a dejar, pero bien atrás, bien atrás. Y mire que apenas en otros países se está redactándose normas incipientes, que es lo que pienso trabajar en esta legislatura, la inteligencia artificial, más allá de las leyes orgánicas. Cosas como esas necesita, manda. Mire, casi es un imperativo. Por favor, denme un espacio donde prepararme, donde se preparen las personas en las cuales el Estado ha depositado su confianza de la resolución de los conflictos, que nos dé seguridad como pueblo, como sociedad, y que tengamos la confianza de que dormimos tranquilos porque tenemos jueces capaces. Bien, doctora, gracias por la respuesta y la explicación. No sé si entre el público tengamos a alguien que desee preguntar. Doctor Gutiérrez, doctora Echaíz, el doctor Gutiérrez es colega de nuestra corte, es juez superior y va a formularle una pregunta. Franklin, Con mucho gusto, doctor Gutiérrez. Gracias, doctor Murillo. Doctor Echaíz, muy buenas noches. Ha sido un gusto escucharla con tanta pasión, con tanta energía, que la verdad aquí en este grupo hay varios colegas jueces superiores, especializados, que la han escuchado y todos nos vamos con una pastilla fuerte, la verdad, de ánimos, porque se requiere eso justamente cuando el sistema está con algunas falencias y los jueces sabemos que hay fallas en el sistema. Así que yo primero le felicito y la verdad le reconozco todo su ímpetu y fuerza para estas reformas. Doctora, un par de preguntas bien sencillas y tal vez bien directas. Quien le habla, ya dijo el doctor Murillo, es juez superior titular. Pero yo también he transitado en aquel 1997 como asistente de función fiscal en la avenida Mancay, Ministerio Público, piso 7, Fiscalía Nos Superior conocemos. Civil. Entonces, usted tal vez no se recuerda de mí, Juez civil. Superior Civil, sí, así que usted no se recuerda de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de usted, porque era usted una autoridad del Ministerio Público. Y bueno, pues todos los que éramos asistentes la miramos a usted con mucho respeto, admiración y con algo de temor también, ¿no? Como asistentes en ese momento. Y luego de eso, en fin, bueno, pues también, no va a ser todo mi currículum, pero también he estado en el Congreso 6 años, Ah, qué conozco bueno. los vaivenes políticos, he sido asesor de despacho, asesor de comisión, principal de comisión. Entonces, yo ahora estoy acá en esta vereda del Poder Judicial. Y creo que acá nos une justamente esas ganas de dar lo mejor de nosotros por un poder del Estado. A veces olvidamos que somos un poder del Estado. Entonces, no somos cualquier funcionario, y como yo respeto, ¿no? De ley es un ministerio, en todo caso, que también está en ministerios, sino que somos más que un servidor público. Somos la carne y la sangre viva que representa a un poder del Estado.
Eso a veces se olvida, se pierde la noción. Y usted en su proyecto de ley, lo estaba revisando, también habla de coordinación de interinstituciones. Ah, sí, el Entonces, cuando Consejo hablamos del de sistema de Coordinación justicia, Interinstitucional. correcto, el sistema de justicia. Entonces, cuando hablamos del sistema de justicia, hablamos del Poder Judicial, hablamos del Ministerio Público, hablamos también de colegio de abogados, abogados litigantes. El doctor Murillo litigado, yo también he litigado antes de estar acá. Entonces, y usted ha hablado con mucho énfasis en el acceso a la carrera judicial. Ha dicho ya, es un modelo antiguo, un modelo que ha fracasado, desfasado. Yo, la verdad, firmo y suscribo sus propuestas. Pero una vez ingresado al Poder Judicial, yo lo vivo, y seguro que usted también lo ha vivido, hay un problema que aqueja, y debe ser, supongo, especulo, por esta naturaleza del ser humano. El problema que aqueja es en el tema de la elección, ya sea el presidente de la Corte Suprema o ya sea el presidente de las Cortes Superiores. El día de hoy ha sido la apertura del año judicial en todo el Perú, en todo el Perú. Hoy día de hoy han asumido las presidencias aquellos colegas que han sido electos hace menos de un mes. Pero como yo también he sido candidato en la última elección, como yo exponía en todo caso, si ya la democracia tiene imperfecciones y tiene debilidades, es más imperfecta, tal vez, por ejemplo, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, donde solamente eligen a nivel supremo, jueces supremos, a nivel superior, jueces superiores. Entonces, doctora Echaíz, primera pregunta, o sea, dos preguntas en uno. Eh, ¿Qué opina usted en todo caso de que esta elección de a un juez un voto o a un fiscal un voto? Y en todo caso, si está en sus propuestas también el tema de las reformas de elección de los presidentes de la Corte Suprema o por los superiores. Eh, Eso tal vez como pregunta, ¿y en qué sentido puede mejorar eso al sistema de justicia? Porque yo creo que poner a un juez civil en sala penal o poner a un juez laboral o juez civil en sala laboral o juez laboral en sala penal, no sé hasta qué punto los abogados se verán beneficiados o no. Y yo, no sé si usted me corregirá, veo pocos decanos de colegios de abogados pronunciarse en ese sentido. Tal vez por un tema de, no sé, de no ir al choque, en fin, ¿no? De llevar cosas en paz, pero eso de llevar las cosas en paz, a veces quedarse callado no siempre es lo mejor para el sistema. Doctora Chavis, muy reconocido por su labor, a su persona, le damos todas las buenas vibras, yo creo que usted conoce el sistema desde adentro Ujú. y me alegra mucho que usted ha levantado esa bandera y bueno, pues cuenta con todas las buenas vibras y las fuerzas positivas para que se pueda concretar. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, usted ha planteado en realidad una serie de problemas que ya también son de larga data. Eh, de siempre se ha, en cuanto a la elección, por ejemplo, llámese de presidente de corte, de junta de fiscales superiores, provinciales o de los supremos, ¿no? En los, por lo menos en los últimos años que yo estuve en la actividad, ya habían voces y propuestas de que se eligiera al fiscal de la Nación o a los presidentes de la Corte Suprema a través de un voto por magistrado, ni que fuera a nivel nacional, para evitar ese tema de la argolla, del grupo, de que se forman esas camaraderías que van rotándose entre ellos siempre la elección, más notorio en el Poder Judicial que en el Ministerio Público. Entonces ahí se analizó, no profundamente, pero más o menos se analizó el tema a nivel de Junta de Fiscales Supremos. Salió de la sesión la doctora Echaíz.
Supongo que habrá hecho algún comando, ¿no? Sí, doctor, estimo que por casualidad habrá perdido conexión a internet o la volvemos a invitar, doctor. Le envíe el enlace, por favor, nuevamente. Franklin, tú tienes el contacto, me parece. Por favor, ¿le puedes enviar el enlace? Esperaremos un momento a ver si se vuelve a enlazar la doctora. Sí, ya le envié, estoy coordinando justamente para que pueda reingresar. ¿Te responden, Franklin? Todavía no, doctor. Todavía no, pero están llamándola justamente en este momento. Yo creo que ha sido batería, tal vez, ¿ah? Batería de la laptop o algo así. Sí, porque de Porque pronto le se... están llamando y no responde. Entonces debe ser tal vez un problema de se quedó sin energía su máquina, supongo. Sí, porque no ha apretado ningún comando ella. Yo no sé si por favor, Jennifer, por favor, de la bancada, Honor y Democracia. Dice que está conectándose, dice ya. Un segundo, dice. Sí, correcto, correcto. Gracias, gracias. Se le apagó la computadora. Sí, correcto. La Se le apagó la batería. computadora. La Debe estar batería. ahí. Vale, esperaremos un momento. Sí, eso de reiniciar, eso demora unos 2, 3 minutos, ¿no? No se preocupe, está pidiendo las disculpas del caso. No, no se preocupe, son cosas que ocurren. Está pidiendo las disculpas. Ya No se está preocupe. ingresando, ya está ingresando. Aló, aló. Ya la tenemos nuevamente, doctora, la tenemos nuevamente. No sé qué pasó con la computadora, se me apagó, pero entró por el celular. Sí, doctora. Le decía al doctor, mil disculpas a todos, pero fallas técnicas. Le decía que nosotros analizamos un poco el tema y encontramos estas situaciones. Si nos vamos a la elección de un voto por juez o por fiscal a nivel nacional, entonces vamos a tener el problema de casi un partidarismo, porque va a tener los candidatos que bajar a nivel nacional a hacer su campaña o a poner sus proyectos o planes de trabajo, y se van a producir las divisiones de unos a favor de uno, otros a favor de otro, y lo que se quiere era la unidad, la cohesión de todos los miembros de la institución, que además no generaran ciertos compromisos del superior con el inferior, dado que también existe un control disciplinario que se ejercita a través de la revisión de los procesos. Eso lo vimos nosotros como más preocupante que encontrar una solución entre nosotros mismos para evitar algún tipo de fisura o divisionismo. En el Ministerio Público, digamos, la propia Constitución, cuando se conforma recién, se crea el Ministerio Público, encontró una solución poco salomónica y aplicable porque o éramos pocos, ¿no? Que se suceden por antigüedad. Así es que ya se sabía quién era el que iba a suceder en el cargo al actual. Y eso permitía además compartir planes o proyectos de trabajo de largo alcance. Y ya no se limitaban a gestionar algunos proyectos de corto plazo, sino que podría hacerse una visión institucional a más largo plazo. Y con la anuencia de todos,
Se debatían incluso esos planes lo que se planificaba, se aprobaba en el corporativo y se involucraba al subsiguiente en aquello que fuera de largo alcance para que lo fuera conociendo y participara con su anuencia o con su aporte para fortalecerlo o hacerlo más eficaz. Así fuimos funcionando hasta que la Constitución del 93 desapareció el asunto y dijo elección. Y comenzó el problema. Comenzó el tema de que tú, que por qué él, que por qué el otro, que pues yo quiero, de que yo no quiero, de que nadie quiere y de que, porque la responsabilidad también es grande, ¿no? Y bueno, así es que hicimos un acuerdo o pacto de caballeros, por decir así. Íbamos a seguir tal cual lo estableció la Constitución en su inicio, sucediéndonos por antigüedad, pero respetando, digamos, lo que decía la nueva ley de ir convocar a elección, seguir el procedimiento, pero ya sabíamos quién va a ser el candidato y así sucesivamente. Creo que ya estoy regresando. Recording in progress. Aló. Entonces, hasta más o menos los años 2009, 2000, no, hasta que yo terminé. Le pido apagar su celular, doctora, para que quede con la computadora. Se está retroalimentando el Ya está, sonido. doctor. Ok, ya, doctora, le escuchamos. Ahora Ya, sí. ahora sí. Ahora ya sé. Sí, ya la estamos escuchando, no se preocupe. ¿Sí? Ya, bueno, decidimos internamente continuar con el procedimiento inicial, sucedernos por antigüedad. Como les digo, hasta más o menos el año 2011, que dijeron no, llegaron nuevos, dijeron nosotros no hemos participado de este acuerdo, tenemos aspiraciones, yo quiero ser, y comenzó la formación de los grupos y un poco vino a, a darle inicio casi al problema que hoy tiene el Ministerio Público. La desunión comenzó y un poco el decaimiento institucional, porque esa unión, esa fuerza, la camaradería, desapareció en razón de las ambiciones personales. Yo creo que no sería malo poder ensayar un modelo igual, pero en base tal vez a méritos, tal vez a algunos lineamientos específicos que puedan ayudar a dar soporte o hacer una competencia sana interpares que no sea de pasiones o sentimientos, sino que sea en base a algo objetivo, porque involucrar a todo el país para casi dividirlo va a ser peor el remedio que la enfermedad. Eso más o menos lo hemos podido palpar, lo hemos visto, y ¿sabe dónde? Cuando se comenzó a elegir a los representantes de la Junta, del Consejo Nacional de la Magistratura en los colegios profesionales, que tenían que recorrer el país en busca de votos, que después llevó a una reforma legal y finalmente terminó en la debacle porque con enfermeros y no sé qué más, se fue integrada a la Junta porque no se pensó bien, no se analizó bien, no se eh, advirtió las consecuencias de lo que podía ocurrir. Así es que eso es necesario analizarlo, sí, pero pensando bien cuáles serían los efectos de las decisiones que nosotros tomemos. Ahora, yo les hablaba al comienzo de la necesidad de que los jueces y los fiscales tomen
reciban formación en gestión estratégica de las instituciones, porque eso nos ayuda a nosotros a llevar adelante las estructuras de la propia institución, a diseñar nuestras propias instituciones acorde a nuestra visión institucional, hacernos planes, proyectos a futuro que necesitamos para poderlos implementar, qué cuadros tenemos, qué es lo que no tenemos para llevarlo adelante. Eso hay que conversarlo con la escuela, hay que ver cómo llenamos este vacío, cómo lo suplimos, este, para ir mejorando, no para ir satisfaciendo un poco nuestros egos o nuestros deseos o aspiraciones sin tener un norte, sin tener nada que dar, solo por exhibir el título, el cartón o el nombramiento o el honor que da el cargo. Porque más honor se recibe cuando dejo huella en el camino, mas no cuando paso por ahí, más bien dejando consecuencias que no son positivas. Así es que eso, ¿sabes? Se puede trabajar en la ley orgánica poniendo sobre la mesa todos los pros, todos los contras, para ver qué es lo más aconsejable para que la institución camine, sí como una institución pública, pero aplicando las reglas de la privada, creando líderes situacionales. ¿Cuál es el líder situacional? Aquel que es especialista en un tema no tiene por qué mandarlo a otro, a otro lugar donde no es especialista. Por ejemplo, si yo lo ubico al laboralista con un gerente de compras, con un gerente de... No lo voy a mandar al gerente de compras para que haga ventas, ¿no? Tengo que ponerlo donde él me va a producir más, donde va a hacerlo mejor. Pero yo no entiendo cómo es que ahora he visto incluso en la Corte Suprema, especialista en esto está en una sala diferente. Va a tomarle tiempo mientras se actualiza. Yo no digo que lo va a hacer mal, pero va a tomarle tiempo mientras se actualiza en la materia, porque tanto haber trabajado en una especialidad, pues ya dejé un poco atrás lo otro y no sé qué se produjo desde el momento en que yo ya no continué viendo lo que había ocurrido con las modificaciones o con los nuevos cambios. Eso, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Atrasos. Puede ser que hasta errores. Entonces, ¿quién comete eso? Un mal gestor. ¿Se da cuenta? Todo es un tema de gestión. Cuando usted asume una responsabilidad de dirección, ¿qué es lo que dice? Lo primero que va a decir es qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué me falta para lograr lo que yo quiero? Luego me pregunto, ¿cómo lo hago? Y lo más difícil, ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? Tiene que ser pues con el que sabe, ¿no? No puedo hacer cambios porque no sé, las simpatías y las antipatías quedan de lado. Lo que importa es la institución y finalmente el país. Y la demostración que sí soy capaz de gobernar, que más allá de lo que yo pueda querer está mi institución. Por eso es que yo les proponía lo que me preguntaba el doctor ahora, sobre la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional. Porque eso es lo que ocurre internamente, ocurre también afuera. Se planifica en una institución, a solas y en reserva, con el desconocimiento y hasta evitando que se conozca en la otra institución.
por el ánimo de que yo lo hice, yo fui el primero. Pero esta es una institución pública, donde aquí tenemos que poner todo sobre la mesa. Estas no son instituciones privadas donde hay regateo, donde me guardo cartas sobre la manga o bajo la manga. Aquí está todo para que nosotros lo veamos y lo podamos conocer y debatir. Entonces, ¿qué pasa si el Poder Judicial crea plazas, por ejemplo, para juzgados penales? Y el Ministerio Público no lo sabe, no pidió presupuesto para eso. No van a haber fiscales para poder asistir a esos despachos penales. Tampoco habrán los adjuntos. ¿Y cómo se soluciona el tema? Un poco quitándole el personal a un despacho para darle al otro. ¿Qué pasa si no hay defensores de oficio, defensores públicos, que puedan ir a atender la demanda del Poder Judicial? ¿Qué pasa si yo quiero crear las plazas? Es urgente y economía no me da el dinero. Entonces, se necesita, tal cual se hizo con la implementación del Código Procesal Penal, formar un consejo de coordinación donde estén todos los actores que conozcan qué es lo que se va a hacer y cómo se va a trabajar para que no haya desequilibrio institucional o interinstitucional, para que se camine de común acuerdo paralelamente y el servicio se cumpla. Hay esta justicia para que nos dé el defensor público, para que vea el tema carcelario. Hay esta economía para que nos dé el presupuesto cuando así lo demanda la exigencia y la urgencia nacional. Y ahí están las instituciones para coordinar. Está la escuela para que sepa que hay la necesidad de capacitar en tal o cual cosa porque se han advertido deficiencias institucionales en tal o cual materia. Entonces, todo eso que se va a conversar y debatir y solucionar en este Consejo de Políticas Públicas Macro, nada más, porque lo otro corresponde a las autonomías de cada una de las instituciones. No se ha puesto a los colegios de abogados porque en realidad no existe mayor necesidad de interactuar con el colegio de abogados, ya que la defensa de oficio está en manos de instituciones del Estado, no de los colegios de abogados. Y no sé qué función podrían cumplir, más allá de decirle, oiga, sus abogados cumplen o no cumplen, voy a comenzar a socializar la justicia para establecer la igualdad, no sé, ¿no? Pero eso ya es otro tema que corresponde a los jueces en cada caso. Eso es uno de los otros temas que tiene la ley y que me ha venido, ahorita me había olvidado contestarle al doctor, me viene a la mente en relación a esto, que tiene que ver básica y exclusivamente con el conocimiento de gestionar una institución. Quien sabe gestionar jamás cometerá esos errores. Gracias, doctora Chaiz. Realmente nos falta pues capacidad estratégica en la gestión. Bien, doctora Gladys Echaíz, yo le quedo muy agradecido, ya hemos abusado bastante de su tiempo, le voy a pedir al doctor May Pilares que me disculpe, pero ya venimos con 1 hora de preguntas y ya usted también tiene que descansar para renovar No, no, energía. Renovar no, energía. no hay problema, doctor, mil disculpas por el impasse que no sé qué pasó, se Doctora, apagó la máquina, ¿no? doctora Echaíz, le quedamos desde Cusco muy agradecidos por su tiempo, por habernos explicado su proyecto. Desde ya, usted cuenta con nosotros cada vez que usted vea por conveniente hacer una conferencia, compartir ideas. Estamos nosotros dispuestos a brindarle esta plataforma de Cátedra Cosco, que reúne a personas que nos congregamos semanalmente en torno a temas jurídicos, y usted ha inaugurado el año 2025 de Cátedra Cosco, por lo cual quedamos especialmente agradecidos. Le dejo en el uso de la palabra para despedirse de nuestro público, no sin antes decirle, doctora, que usted ya es miembro de Cátedra Cosco. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por haberme permitido un momento de charla con ustedes, de intercambio de ideas, que me ha permitido, me han abierto las puertas de sus oficinas, de sus casas, para poderles explicar un poco este proyecto y
las razones por el cual se ha presentado y puesto a debate, que no nos mueve mayor interés que el interés país, que el interés de fortalecer las instituciones y de hacer de ellas lo que idealmente se espera, y que lo ideal no es imposible. Lo ideal lo volvemos realidad los hombres y de pronto lo superamos, adecuándolo a nuestra realidad y haciéndolo carne para que nuestro pueblo pueda gozar de esa justicia que, como les decía hace un rato, a veces nos es tan escasa. Gracias, Gracias, doctora. doctor. Gracias a todos los participantes. Ojalá podamos alguna vez estar en una conversación personal para hacerla un poco más, más cercana, ¿no? Gracias, doctora. Un abrazo cusqueño. Felicidades para usted. Muchísimas Éxitos en este gracias. año Gracias 2027, al que todo Cusco. le vaya muy Gracias bien. al Cusco. Un Gracias. abrazo, feliz año, éxito.